Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una nueva ocasión a un programa más de la Náusea Televisión. El día de hoy me acompaña Rafael de la Garza, está un servidor, Héctor Oz, y queremos platicar pues, brevemente con ustedes, hacer un breve recuento sobre el acontecimiento que tuvo lugar la semana pasada, las primeras semanas de junio. Se llevó a cabo la Cumbre de las Américas. Bueno, no es la primera ocasión que se celebra una reunión en este sentido, pero sin duda tuvo particularidades importantes, sobre todo, y que fue lo que más llamó la atención, pues porque el presidente de México, López Obrador, dijo que no iba a asistir en protesta porque el anfitrión en esta ocasión, que eran los Estados Unidos, excluyó a las representaciones de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Entonces, bueno, un discurso que ha venido enarbolando el presidente, al menos desde un año, un poquito más, quizá desde ese discurso en el natalicio de Simón Bolívar, ha sido, bueno, la recuperación de cierta independencia, de cierta soberanía para Latinoamérica frente a Estados Unidos, frente a otras potencias, sobre lo que seguramente hablaremos Rafa y yo en un ratito. Entonces, bueno, la idea es esa, conversar un poquito sobre qué es lo que pasó, qué es lo que significan las cumbres de las Américas, cómo interpretar los movimientos tanto en política pues, interior para México como para Estados Unidos y lo que ello significa ya no solamente en términos continentales y bueno, pensando en la situación de la coyuntura internacional, qué significa todo esto que vimos en las últimas semanas. Entonces, sin más, arranquémonos, Rafa, un breve contexto, un breve panorama de qué son las cumbres, cuándo empiezan, etcétera, etcétera. Gracias, Héctor. Sí, efectivamente, yo creo que si lo vemos en el amplio contexto histórico, eh, la cumbre es heredera de esta visión monroísta, ¿no? De esta doctrina Monroe, que formalmente se inaugura con la primera conferencia panamericana a finales del siglo XIX, en 1889, 1890, que se realiza en Washington, y en donde se inicia esta, ustedes quieren, vocación divina, por supuesto, divina, ¿no? Un mandato divino de controlar a las Américas por parte de los Estados Unidos. Y digamos, a lo largo de todo el siglo XX, sobre todo a partir del acuerdo de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que nos encontramos es digamos, el esfuerzo, eh, insisto, bendecido por Dios, de controlar y de definir todo lo que tiene que ver con lo comercial, lo económico y también con lo político en, en América, ¿no? En las Américas. Entonces, es una larga historia, ¿sí? Que tiene también que ver con el surgimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, la Alianza para el Progreso en los años 60, etcétera. Es decir, siempre esta idea, ¿no? Del control, ¿no? Precisamente por su superioridad moral o como usted la quiera llamar, de los Estados Unidos para con respecto a los países latinoamericanos. Pero en particular, las cumbres a las que nos referimos, ¿sí? Inician justamente 4 o 5 años después de la caída del muro de Berlín, en 1994, con la idea de reconfigurar, ¿sí? Las relaciones económicas, ahora sí, con la Guerra Fría formalmente terminada, ¿no? Y que inician con Bill Clinton, ¿no? La idea era la cuestión del desarrollo sustentable, que es cuando surge la promoción de la democracia, y en el contexto latinoamericano, pues lo que tenemos es básicamente el resurgimiento de las democracias en América Latina, Brasil, Argentina, el fin de las dictaduras. Entonces es en ese contexto cuando Bill Clinton lanza la idea, ¿sí? Pues de darle una vuelta de tuerca más al dominio estadounidense en la región. Se realiza ni más ni menos que, pues, digamos, en la cueva en la gusanera, ¿no? Estadounidense, que es Miami, en 1994. Y la idea del libre comercio, las democracias, el desarrollo sustentable es lo que se promueve. Y a partir de ahí empieza esta historia que tiene como objetivo, ya desde Bill Clinton, constituir el área de libre comercio
de las Américas, la famosa ALCA, ¿no? Esto sin mencionar, sin olvidar precisamente que es el año del 94, cuando iniciamos el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, ¿sí? Pero lo que se quiere es un Tratado de Libre Comercio, pero a nivel continental, ¿no? Y entonces el ALCA es de alguna manera lo que se promueve. En esa época no hay ninguna oposición por parte de los países latinoamericanos, toditos flojitos y cooperando, ¿sí? Y en realidad los primeros exabruptos se dan la cuarta cumbre en 2005, ¿no? Cuando de manera paralela se reúne la cumbre de los pueblos, ¿sí? Con Hugo Chávez, con Kirchner y con Lula, y en donde inclusive hasta Maradona lo sacan ahí, ¿no? Diciendo pues alca, pues al carajo, ¿no? Chávez definitivamente se niega, ¿no? En esta primera época del progresismo latinoamericano, porque evidentemente la propuesta del ALCA no es más que una mayor dependencia y una profundización más del dominio económico en las Américas, ¿no? Entonces, bueno, de ahí en adelante hay que señalar, por ejemplo, que ya en 2012, Rafael Correa, siendo presidente de Ecuador, anuncia que no va a asistir, cosa, porque luego dice, no, es que Andrés Manuel y el primer, no, espéreme, sí, hay mucha agua que ha pasado por el puente, ¿no? Entonces ya desde el 2012, sí, después de toda esta propuesta del cual van a surgir organizaciones alternativas, precisamente con Hugo Chávez, con Kirchner y con Lula, ¿sí? Correa básicamente lo que menciona es que sin Cuba esto no puede ser, ¿no? Y al final, en la de Panamá, que es en 2015, finalmente se invita a Cuba y está en la presidencia de Barack Obama, y pues recordamos que después Barack Obama visita Cuba, y bueno, en esta cumbre, ¿sí? De Panamá, la foto donde está no Fidel, sino su hermano, ¿no? El menor de los Castro con Obama. Entonces, evidentemente este gesto es parte de la administración Obama, pero la intención es la misma, ¿no? Entonces, lo que tenemos en realidad es una larga historia que se interrumpe con Trump porque Trump decide no ir, porque Trump tiene la idea pues de acabar con la globalización, de primero America First y todas estas propuestas. Y bueno, en realidad Trump, a pesar de que no va, se vuelve otra vez a dejar de invitar a Cuba, también a Venezuela. Y bueno, pues esto es básicamente un poco el panorama, ¿no? De los dimes y diretes. Hay muchos detalles, hay muchas cuestiones que revisar, pero lo que tiene que quedar claro es que hay una tendencia muy clara, ¿sí? Que cubre prácticamente todo el siglo XX, ¿sí? Y que la última expresión de dominio económico tiene que ver con la cumbre de las Américas, ¿no? Entonces yo creo que para no perder de vista esto, y para mostrar que claramente la resistencia no inicia hasta la llegada de los gobiernos progresistas, particularmente en Mar del Plata, cuando se hace todo este escándalo, ¿no? Que yo recuerdo muy bien y bueno, que fue muy celebrado y que de alguna manera muestra ya que esa propuesta americanista, monroísta, va en picada, ¿no? Entonces yo creo que con eso más o menos tenemos un panorama, Héctor. Sí, bueno, Rafa, sí, pues es fundamental, ¿no? Todo lo que comentas, cómo lo vas narrando, y tú has insistido varias veces a lo largo de esta participación, pues que lo que viene a pasar en el 94 es este intento de reconfigurar las relaciones entre los países latinoamericanos, y yo creo que no es casual que tanto esa del 94 como esta del 2022 sean las únicas dos que se están dando en Estados Unidos, precisamente porque hay intentos en ese sentido de reconfigurar las relaciones, cuando obviamente el contexto pues es completamente distinto, ¿no? Bien señalabas, bueno, puntualizar, la primera cumbre de las Américas se da el mismo año que nosotros firmamos el Tratado de Libre Comercio, es decir, nosotros sí profundizamos en esa relación de dependencia con los Estados Unidos, y bueno, por distintas circunstancias que tú has tocado a lo largo de este primer recorrido, afortunadamente diríamos, pues no se concretó en términos generales en general, con el conjunto de países de América del Sur, de América Central, aunque sin duda, bueno, los Estados Unidos siguieron penetrando en la medida de sus posibilidades, de forma aislada. Tenemos, por supuesto, los casos de
Costa Rica, de Panamá, de Colombia, ni se diga, ni mucho menos, las vueltas que ha dado después de los movimientos progresistas en América del Sur, cuando, bueno, se pudo se dio el regreso de Macri en Argentina, etcétera, etcétera, Bolsonaro actualmente. Entonces, bueno, vemos ese vaivén, pero sin duda alguna, como bien mencionas, la primera década de los 2000 es fundamental en el sentido de que, bueno, estos progresismos, más allá de que hay muchas cosas que podemos debatir en ese sentido, bueno, sin duda ponen cara o plantan cara frente al hegemón o al que en ese momento todavía era indiscutiblemente la hegemonía mundial. Pues bueno, resaltar eso, hay una serie de movimientos tanto de carácter económico que van consolidando, por ejemplo, Mercosur, se empieza a consolidar también después del 2005, la propia Alba, CELAC, es decir, el el famoso ALBA. ALBA, que tampoco se llegó a consolidar como la No. propuesta que tenía Chávez, ¿no? Pero bueno, una serie de movimientos que desdibujan ese control monroísta, como comentas, de los Estados Unidos, y bueno, yo creo que eso es lo fundamental, pensar, como hemos insistido varias veces, a mí me llamó mucho la atención una declaración de López Obrador, despuesito de que terminó la cumbre, diciendo que no aceptamos hegemonías, ni chinas, ni rusas, ni estadounidenses. Pero lo cierto es que el mundo funciona en base a hegemonías, o al menos así lo ha hecho por 500 años más o menos, y eso es lo que tenemos que atender, ¿no? Como precisamente en el 94 ese intento está por garantizar la hegemonía estadounidense sobre el continente americano, como a partir de los 2000 con esta vuelta a las izquierdas, sobre los progresismos, empieza a cojear un poco esa, esa hegemonía que mantienen los Estados Unidos. Y actualmente, bueno, tú dejaste entrever ahí la cuestión de Trump, sobre la que seguramente regresaremos hacia el final, porque definitivamente estamos viendo que, y junto con todo lo que está pasando en Europa y demás, pues que Estados Unidos no puede ya, no tiene la capacidad en términos ideológicos de convocar de esta forma. Como dices, no es la primera vez que se rechaza asistir a la cumbre, ¿no? En el 2012 Correa es quien boicotea, ahora es López Obrador, nosotros lo vemos más de cerca, pero sin duda, bueno, tenemos esos cambios en la forma de relación de Latinoamérica, de Centroamérica con los Estados Unidos y pues habrá que seguir atendiendo en ese sentido. No sé si quisieras que platicáramos un poco sobre el desarrollo tal cual de la cumbre, qué pasó, a qué se llegó, sirven para algo, ya independientemente del contexto general y cerramos con algo más global, si te parece. Sí, efectivamente, retomo el comentario con respecto a esta debilidad estadounidense que se nota en las cumbres. No es solamente, y mencionamos la cuestión del progresismo y la llegada del progresismo, es en realidad que la Guerra Fría y el fin de la Guerra Fría es una derrota que se pensó siempre que era solamente de la Unión Soviética. Y solo algunos dijeron, no, esto es una derrota de los dos, pierden los dos, ¿sí? Porque la Guerra Fría era lo que sostenía en cierto sentido la hegemonía estadounidense, ¿sí? El reparto del mundo, la bipolaridad. En el momento en que eso se acaba, es una victoria pírrica por parte de Estados Unidos que dura muy poco y a partir de ahí la decadencia estadounidense es algo que hasta ahora están reconociendo los periodistas y los analistas del mainstream, porque no lo reconocían hace 10, 15 años, ¿no? Seguían pensando que ahora sí, ¿no? Siguiendo a Fukuyama, no, pues ya lo hicimos, todo el mundo es nuestro, y no, esto es precisamente, y esto donde se notó más fue precisamente a partir del 94, sí, en América Latina, a pesar de los tratados de libre comercio que auguraban como un inicio muy promisorio de algo que en esta cumbre se confirma como una tendencia decreciente de la dominación estadounidense, ¿no? Al grado de que incluso Bolsonaro, que es de derecha, no asiste, ¿no? Por ejemplo, o sea, ya no estamos hablando solamente de los progresistas, estamos hablando también de la derecha, Dale. del populismo de derecha, ¿no? Entonces, esto es muy importante señalarlo, ¿no? Porque una cosa es Kirchner, Lula ¿no? Y Chávez y otra cosa es Bolsonaro, ¿no? Pero bueno, creo que es importante señalarlo. Ahora, el contexto en el que se da esta cumbre es precisamente, no lo podemos negar en términos geopolíticos, pues toda la cuestión que tiene que ver con la guerra en Ucrania. Ese es el contexto en el que se da. Pero con lo que respecta a América Latina, sí, la propuesta estadounidense, no, la moneda atractiva es toda la cuestión que tiene que ver con migración. Entonces anuncian con bombo y platillo que van a recibir 20,000, ¿no? Migrantes cuando hacía poco acababan de decir que iban a recibir 100,000 migrantes ucranianos, 100,000, ¿no? Entonces, pues dices, van a dar no sé cuántos millones, algunos cientos de millones de pesos para el desarrollo. O sea, vamos,
en realidad me parece que la debilidad es más que manifiesta y como hombre senil, ¿no? Como es Biden. Pero yo creo que aquí lo interesante es que una vez más, ahora sí, con un mayor, pero quiero pensar, se hace un boicot a la cumbre, ¿sí? Eh, y Andrés Manuel es el que de alguna manera inicia el desorden, ¿no? Precisamente volviendo al tema que ya habían planteado los progresismos en 2005 y después Correa en el 12, con respecto a que no puede haber una cumbre si no hay, sí, la presencia de todos los países, independientemente de lo que Estados Unidos quiera esté o quiera o no quiera hacer. Sin embargo, bueno, pues al final Estados Unidos se mantuvo y el presidente de México, entre otros, también, ¿no? Fíjate que ahorita estaba leyendo página 12 y mencionaban un poco una crónica del viaje de Fernández a la cumbre y mencionan, esto lo paso a costo, digo, creo que salió hoy, eh, que cuando se va a subir al avión le pasan un recadito, ¿no? Y un papelito a Fernández, al presidente argentino, y ya lo ve en el avión y entonces dice que, según, ¿no? Que lee, no se te olvide, tienes que decir todo. Y lo firma Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ya lo paso el costo porque efectivamente, en un primer momento Fernández dijo que no iba, pero después trascendió que en realidad iba a ir, pero que iba a decir básicamente pues lo que se había comentado en términos de que no puede Estados Unidos, y eso sí es un hecho, lo menciona en el cierre de la cumbre como representante de Argentina y de un organismo internacional latinoamericano, de que en realidad esta situación de bloqueo por parte de Estados Unidos no lo puede hacer incluso estando en su propio país, ¿no? Y entonces fue muy duro el mensaje y creo que eso sin duda marcó el ambiente y la dinámica de la cumbre. Se incorporan países nuevos del CARICOM, es decir, de las Antillas y del Caribe, que están básicamente también mostrando los dientes, aunque son países débiles, pero precisamente por eso llaman la atención, ¿no? Que sean países débiles también los que digan, pues es que esto no puede seguir así, ¿no? Y al mismo tiempo, creo que ese es otro detalle interesante, son las manifestaciones afuera de la cumbre en Estados Unidos de migrantes y la cumbre de los pueblos, ¿no? Esta cumbre alternativa en la cual se discute, se critica y se le da voz a actores que evidentemente no tienen voz en la cumbre, ¿no? Entonces yo creo que esto a mí me parece interesante en términos de que se confirma y se fortalece la idea de que Estados Unidos no las tiene todas consigo justo en el momento en que más necesita del dominio de su otrora patio trasero, porque ahora dicen que no, que es en realidad el frente de la casa, digamos que es el patio pero de frente, ¿no? Lo cual, hombre, ya vamos progresando, ¿no? Ya cuando menos no estamos en la parte donde está la basura, los perros y los triques, ¿no? Sino que estamos en la parte de frente, seguimos siendo patio, ¿no? No estamos admitidos dentro de la casa, ¿no? De nuestra casa, que es América. Yo creo que esto, digamos, es importante porque en el contexto de la guerra en Ucrania, ¿sí? El que en su propia casa le vayan y le jalen los pelos al imperio, al tío Sam, pues hombre, podrá usted decir, oiga, pero si van a seguir las mineras, si van a seguir las empresas dominando económicamente, pues sí, pero en términos simbólicos esto cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no sé, guardar las distancias, el papá dominante y autoritario, pues como decían antes, no tenía que decir nada, con la pura minada controlaba al personal, ¿no? Eso pasaba también, yo supongo, pues sobre todo en los años 50 y 60 en América Latina con respecto a Estados Unidos, que ya no pasa, ya ni con la mirada, ni con la amenaza, ni con el garrote, sí lo logra, ¿no? Entonces, pues sí, digo, el caso, yo creo que la parte interesante aquí es Colombia, ¿no? En el caso de que Petro logre este fin de semana refrendar el triunfo de la primera vuelta, entonces sí la situación
en términos de equilibrio geopolítico en el continente, tendría ahora sí un giro importante, porque Colombia es la cuña, ¿no? Es la piedra en el zapato de América Latina. Ahora bien, ya nada más para terminar, pasando al contexto interno de México y lo que significa este gesto de Andrés Manuel, que evidentemente la oposición trató de atacar, diciendo, no, 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 le van a tronar los dedos y va a cambiar de opinión. Y yo creo que fue por eso que el presidente dijo, no, no voy a cambiar de opinión. Creo que fortalece un poco, ¿sí? Esta, si ustedes quieren, legitimidad política de Morena y del presidente, en términos de que reivindica un nacionalismo que había sido dejado de lado ya algunas décadas, ¿no? Probablemente desde Zedillo, pero sobre todo con Vicente Fox, porque si no mal recuerdo, en la cumbre de Monterrey se dio este bochornoso acontecimiento de, pues, come si te vas, ¿no? Que fue grabado, se lo chamaquea Fidel a, a Vicente Fox y a su canciller estrella, ¿no? El infumable de Castañeda, los pone como lazo de cochino. Y bueno, esto en realidad demuestra la manera en que nuestros países, en particular México, se arrodillaron frente a Estados Unidos. Entonces, esta situación, este cambio, sin duda, tiene que ver con la recuperar el liderazgo hasta cierto punto de México en la región, pero sobre todo está conectado con el fortalecimiento de la legitimidad de Morena y de Andrés Manuel de cara a las elecciones presidenciales. Entonces, yo creo que en ese sentido se logra el objetivo y a nivel, insisto, geopolítico en América Latina, se abre la puerta a una mayor unidad, ¿no? Que sirva para contrarrestar el poder estadounidense, tal como ya hace casi 2 siglos Simón Bolívar lo planteó, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy significativo. No echamos las campanas al vuelo, por supuesto, porque pues tampoco hay que comprender que la hegemonía estadounidense hoy que es más evidente no es, bueno, es por supuesto la económica, pero la que más se ve es la cultural. Y esa es la que a mí me preocupa, ¿no? Porque esto genera que la gente empiece a pensar en clave estadounidense, estando fuera de Estados Unidos y además siendo discriminado desde Estados Unidos. Pero bueno, esta es una discusión que tiene que ver con otro tema, pero sí yo lo quería mencionar porque no podemos festejar y decir ya la hicimos. No, en realidad todavía queda un enorme trecho para poder establecer una mayor autonomía en nuestros países. Yo empiezo un poquito al revés que tú, entonces empiezo por México y voy subiendo. Ok. Sí, definitivamente estoy de acuerdo. Yo creo que es muy digna y hay que celebrar precisamente la postura de López Obrador. No es la primera vez que lo decimos. Desde antes de tomar posesión, resaltamos lo que pasó en el caso del golpe de Estado de Bolivia. En eso creo que todos podemos coincidir. Dicen que todo lo que dice antes del pero, todo lo que dice uno antes del pero no vale, pero bueno, pues la situación es que precisamente, o sea, una cosa es que Estados Unidos no sea la potencia hegemónica que fue durante los 70s, 80s, coincido completamente contigo, por cierto, con esta lectura de la Guerra Fría, no como ese enfrentamiento directo, sino bueno, como un apoyo mutuo hasta cierto punto. Entonces, bueno, no es esa potencia, pero bueno, para el caso mexicano, la inserción con la economía estadounidense es total, ¿sí? Y tan solo pues, pongámosle números a lo que comentabas hace ratito, la cuestión de la migración. La cumbre termina el viernes pasado, se firma este acuerdo para la migración, 20, 30 mil empleos, 40 mil, 50 mil en Canadá, 400 millones de dólares. 100 veces más es lo que se va a mandar a Ucrania en este año. ¿Sí? O sea, digan ustedes quién está financiando la guerra, de quién es la guerra en Europa, si es precisamente ucraniana, si es Rusia o es de quien está poniendo 40 mil millones de dólares en un pueblo que está sufriendo las consecuencias de una ocupación especial, etcétera. Entonces, bueno, precisamente esa cuestión de la migración, bueno, pues, más allá de los discursos que, insisto, podemos celebrar, yo no minimizo tampoco el valor de lo simbólico, como bien dices, pero lo cierto es que usted nos tiene de tapete con el título 42, con la frontera sur militarizada, con la frontera norte igual, el Instituto Nacional de Migración, nadie lo toca, nadie sabe quién es el titular, pero hay situaciones bien preocupantes, no solo con haitianos, sino, qué sé yo, incluso con académicos, que lo comentábamos hace pocos días, que no dejan entrar al país ahorita que se celebró, por cierto, en paralelo también
la cumbre esta de la Claxo, que un evento importante, Sí. sin duda, por la magnitud. Pero bueno, en ese sentido, la cuestión de la migración no se ve cómo se pueda resolver. Se hablaba de recoger a 20,000 refugiados. Yo veía que el 2021 fue el año con más detenciones desde que se tiene registro. Son 2 millones de personas detenidas contra 20,000 a los que se les va a permitir entrar para hacer la mano de obra que ya sabemos que van a ser nuestros connacionales. Bueno, entonces tener eso en perspectiva cuando se celebra una posición tan digna como la de López Obrador, pero pues que a la hora de la política hay que verlo con cuidado. Latinoamérica, Mira, bueno, sin duda, perdón, dale. si No, me no, permites, Héctor, nada más, efectivamente. Esto es lo que demuestra un poco que es una operación, ¿sí? Si tú quieres, de propaganda, en términos de fortalecer la figura presidencial con este liderazgo, ¿sí? Pero en realidad pues suena más esquizofrenia, porque como tú bien mencionas, tenemos ya no prácticamente todo el gobierno de Andrés Manuel con un muro, ¿sí? En la frontera sur de México, ¿sí? Y con una política que se ha endurecido a ojos vistas. Entonces, pues sí, digo, por mencionar solo un detallito, yo no voy a mencionar quiénes van a ser los ganones con el Tren Maya y con el tren transísmico, ¿para qué? ¿No? O sea, pues es más que evidente, pero bueno, efectivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, es más un manejo político, ¿sí? Que trata pues de tocar la campana y marchar en la procesión al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, pues esto por el momento parece que se sostiene, pero evidente, para nosotros que estamos siempre observando de manera profesional esto, pues eso es, como te diré, hay que mandarlo al diván del psiquiatra porque eso es esquizofrenia pura, pues, pero bueno, y perdón. termina uno revolviendo temas, ¿no? Porque precisamente ayer, antes del presidente, los militares están limpios porque los órdenes siempre las han dado civiles. Y dices, bueno, neta, sí se va a defender a a la institución, pero ya por no revolver. Pues bueno, tú hablas de la legitimidad para López Obrador, que si esto se vio en este discurso de la CELAC, se vio en el discurso anterior donde reivindicaba la figura de Simón Bolívar, pero pues en términos prácticos ya sabemos que estas cumbres no son las que deciden los asuntos trascendentales, eso se decide en otros lados. Y tú hablabas un poco de la legitimidad de López Obrador, pues déjame ver lo mismo un poco para la política estadounidense. Sin duda, el gran ausente de la cumbre, pero el que estuvo en todas las reuniones y en las tras bambalinas es Donald Trump. Y lo que va a pasar el siguiente año en las elecciones, hay elecciones de medio término y con bastante probabilidad el poco margen que mantienen los demócratas se va a perder porque hay movimientos fuertes en ese sentido. No quiere decir que Trump sea la salvación para absolutamente nadie, pero sin lugar a dudas tiene un apoyo todavía fuerte. Por eso tanto ruido en estos días con los juicios que se están llevando respecto al intento de toma del Capitolio del 6 de enero del año pasado, pero eso, si le sale mal, va a exacerbar más los ánimos y sin duda alguna, Trump es el que va a recuperar cierta primacía precisamente porque Estados Unidos no puede ya ser ese hegemón ni siquiera en Latinoamérica. Llamaba la atención así como filtrabas lo de López Obrador y Fernández, se supo que se envió gente a El Salvador, que se envió gente a Guatemala para precisamente convencer a los presidentes de que asistieran, de que legitimaran la cumbre, de que le dieran ese respaldo a Biden, que no se vio ni siquiera pues, de personajes de derecha, como dices, como el propio dictador Bukele. Ese no es un dictador para Estados Unidos, pero bueno, él tampoco fue a la cumbre, ¿no? Entonces, bueno, analizarlo así, las cumbres en sí no resuelven grandes asuntos, pero más allá de las cuestiones discursivas, pues sin lugar a dudas, pues las realidades materiales, políticas, económicas apuntan hacia otro lado. Por último, pues China siempre ha estado ahí, el discurso estuvo en la CELAC, en la reunión de la CELAC, estuvo el presidente de China en un video, actualmente ya no aparece, parece que la posición de López Obrador no sería vincularse cada vez más con una economía asiática que está en crecimiento y en general los países de Latinoamérica, al menos en el discurso, en lo político, no voltean para allá, si bien las inversiones chinas, pues esas son un poquito más difíciles de rechazar, pero, pero bueno, es algo que va a estar presente. Entonces, bueno, insistir nada más en esa cuestión, la hegemonía ya no es la misma, estos intentos de mantener la mano militar y en Europa o mediante discursos rimbombantes y grandilocuentes para América Latina, no va a sostenerse muchísimo tiempo más, pero pues sigue siendo el vecino del norte, seguimos siendo el patio trasero, delantero o el de junto, el que ustedes quieran, pero sin lugar a dudas pues tenemos que atender
y sobre todo la cuestión de la migración, yo creo que es de las más preocupantes que vamos a seguir viendo en aumento por el cambio climático, por las cuestiones de inseguridad, sobre todo por la falta de empleos, la cuestión de la inflación, etcétera, etcétera, y no se ve cómo se pueda detener ese problema ni alternativas reales para enfrentarlo. Entonces, si quieres, cerremos, Rafa, 1 o 2 minutitos y nos despedimos del público. Sí, o sea, ¿quién asoma la cabeza atrás de todo esto? Pues el dragón, o sea, es el dragón chino, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es la soberbia estadounidense en términos de que no están en realidad tomando en serio este desafío. ¿Sí? Si realmente se dieran cuenta del tamaño, de lo grande del desafío, de lo peligroso, estarían invirtiendo más y estarían con una actitud diferente ¿Sabes cuál es el problema? Que el que sí se da cuenta del tamaño del desafío es Donald Trump. Él sí está perfectamente consciente de lo que implica. Por eso precisamente este movimiento hacia la desglobalización, que no va a ocurrir, no vamos a volver a fronteras cerradas, pero sí a reindustrializar, por eso el apoyo de las clases medias, incluso de mexicanos de segunda o tercera generación, que votan por Donald Trump, efectivamente. Oh, sí. Entonces, ojo ahí. Oh, sí, de hecho, esta cumbre fue utilizada con mucho tacto por Trump y sus seguidores en términos de mostrar la debilidad, ¿sí? de Biden, ¿no? Por más que lo intente el viejito, pues no convence ni a unos ni a otros, ¿no? O sea, ni nos convence a nosotros, ni convence a la derecha estadounidense, ni a los republicanos. Entonces, no queda bien con nadie, ¿no? Pero esto es una cuestión que tiene que ver con otro proceso, que tiene que ver con la historia estadounidense y con la decadencia de un orden político y económico que pues, no tendría por qué durar para siempre, no está durando para siempre, ¿no? Entonces, a mí me parece que los que en realidad, y esto lo dije hace mucho tiempo, ¿sí? Igual un poco inspirado en estas ideas latinoamericanistas, los que vamos a enterrar al imperio somos los latinoamericanos. No van a ser los rusos o los chinos en términos, digamos, sino que para Estados Unidos la pérdida de su patio, como tú dices, delantero trasero, ¿no? Es básicamente la puntilla, ¿no? Estamos viendo cómo está batallando la pelea ahorita de Ucrania sobre Europa y sobre el dominio económico estadounidense en Europa. Pero una vez perdido eso, lo único que le va a quedar, porque Oriente también está dando un cambio, la India, etcétera, incluso Japón, pues es América Latina. ¿Sí? Entonces, en la medida en que América Latina ¿sí? sea el que empuje en una dirección de mayor autonomía, con todas las salvedades del caso, evidentemente, porque pues, las garras del águila yanqui están profundamente desenterradas en nuestro territorio, pueda iniciarse un proceso diferente que le dé a América Latina una posibilidad, una posibilidad diferente, porque evidentemente un imperio decadente no nos va a solucionar la problemática, nos va a hundir más todavía, ¿no? Entonces yo creo que aquí el análisis es importante, hay que estar muy atentos a esto sin perder de vista evidentemente esta dependencia económica, que, como tú bien dices, no desaparece, sino que se afianza, y súmale la cultural y este Mickey Mouse que traemos todos metidos en la cabeza, ¿no? Para vivir como ellos, consumir como ellos, etcétera, ¿no? Entonces, pues no me restaría más que, pues, comentar, ¿no? Que probablemente, ojalá, no sé, pues esta sea la última cumbre, ¿no? O sea, guardada, o sea, viendo el tamaño del fracaso, o sea, otra cumbre dentro de 2 años, ¿para qué? No tiene ningún sentido, a menos de que sea básicamente para incorporar a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, pero si no, no le veo ningún sentido, pero no veo que eso sea posible, y si regresa la amenaza naranja, que es bastante probable, por menos, ¿verdad? Entonces, pues ya mejor, ¿para qué? ¿No? Entonces, Marcelo Ebrard ahí adornándose, ¿no? No, pues es que hay que reconfigurar la OEA. No, la OEA hay que tirarla a la basura. Hay que reconfigurar uno a partir de América Latina y no a partir de Washington, ¿no? Eso sería no solo simbólico, sino que sería muy significativo en términos políticos, ¿no? Pero bueno, pues como dijo el ciego, pues veremos, ¿no? Por el momento, creo que
El ganador aquí, en parte, pues es Andrés Manuel, el presidente Fernández también, y todos los que de alguna manera fueron críticos. Veremos las consecuencias. Yo te puedo adelantar incluso que en Argentina se plantea que todo esto del avión iraní que no dejan salir de Buenos Aires es una cierta revancha de la CIA y del Departamento de Estado estadounidense por las duras palabras que dirigió el presidente argentino en la cumbre, y entonces pues ahora les están ahí haciendo, ¿no?, una jugadita y guiñándole un ojo a esta derecha, ¿no?, sionista, que no son todos los habitantes, todos los habitantes de origen judío en Argentina, sino los sionistas y la derecha macrista, ¿no? Entonces, bueno, ese es como un tango, ¿no? Ya sabes, en Argentina, pues así, esas cosas sí se manejan, pero tiene que ver precisamente también con que a mí no me vas a venir a decir a mi casa que no, que soy esto, que soy el otro. Pero bueno, eso es lo que dice la prensa argentina hoy. Por mi parte sería todo, Héctor. Sí, gracias, Rafa. Ahí también las relaciones judeo-argentinas, iraníes, son complicadas desde hace unos buenos tiempos, cuestiones de inmigración, de historia, pero interesante, sin duda, como dices, para cerrar a lo mejor una nota un poco menos pesimista, por no decir más optimista, pues efectivamente, si no que sea la última cumbre, pues que la siguiente sea efectivamente una cumbre de las Américas, entendidas no como entienden los gringos el término de América, sino como lo entendemos precisamente quienes somos 800 millones de personas, ¿no? Digo, no es Exacto, poca cosa. Sí, que el objetivo de la cumbre sea establecer relaciones entre los países latinoamericanos y no como lo vimos y lo planteamos en la primera sección del programa, sí, una propuesta estadounidense para, ¿no?, involucrar y para someter a todos los países a la órbita estadounidense. Vamos, yo creo que eso sería fundamental para empezar, ¿no? Después veríamos, ¿no? Que en algo tienes razón. Sabemos sin duda que la potencia económica de lo que resta del siglo va a ser China, pero efectivamente no vemos movimientos para construir una hegemonía en términos culturales como lo hizo los Estados Unidos o como lo hicieron los Estados Unidos, como lo hicieron los Estados Unidos durante todo el siglo XX. Entonces, efectivamente, en términos culturales, en términos políticos, pues quienes mantienen como civilización, si tú quieres, incluso una homogeneidad mucho más clara en términos de lenguaje, de cultura, de religión, incluso si tú quieres, pues es efectivamente Latinoamérica, ¿no? Entonces, pensar en lo que se puede lograr en términos políticos, con cuidado también, porque eso puede llevar a derivas imperialistas, retrógradas, con bastante facilidad, pero sin duda, pues los pueblos latinoamericanos tienen mucho que ofrecer en términos políticos, no solo para nuestros pueblos, sino en general pues para todos los pueblos que están en una situación similar a la nuestra. Sin más, cerremos. Gracias a todos los que nos han acompañado. Sigan recomendando el canal, denle like al video, compártanlo. Va poco a poco el proyecto. Estamos retomando un poquito con mayor frecuencia nuestras transmisiones y nos vemos pronto. Gracias, Rafa. No, gracias, Héctor. Un saludo a nuestros seguidores. Hasta la próxima.